Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá con ustedes en el marco de las comisiones que integramos el Colegio de Abogados. Hoy vamos a presentar a la doctora Andrea Strasiuso. La doctora es abogada, es presidenta del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de Rosario y además es profesora de Derecho Internacional Privado en la UCEL y en la Universidad Nacional de Rosario. El tema del que va a disertar hoy la doctora con nosotros son los aspectos prácticos de reconocimiento de sentencias y registración de actos jurídicos extranjeros en el ámbito del derecho de familia. Así que bueno, agradecerte la presencia, Andrea, y te dejamos para que puedas exponer tranquila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Comisión de Asuntos Registrales, a su presidente, el doctor Matías Figueroa Escauriza, y a su vicepresidente, la doctora Lorena Capela, que me extendió la invitación en nombre de este instituto y de la Comisión de Gestión Profesional y Herramientas Tecnológicas, su presidente, el doctor Martín Domenech. Así que muchísimas gracias y por supuesto a los colegas asistentes y amigos. A ver, esperen que ¿me ayudas con esto? Así que bueno, un gusto compartir con ustedes y sobre todo que hayan elegido. Sí, la tasa que se escucha el micrófono, sino en el Zoom. Genial, ahí está. Ahí este artefacto. Bueno, y les decía que estaba sumamente complacida en representación también del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados, en el que trabajamos, y les agradezco que se convoquen aquí para compartir algunas reflexiones y algunas ideas en relación a este tema tan interesante y tan importante de difusión, como son los aspectos prácticos del reconocimiento de sentencia y la registración de actos jurídicos. Me voy a focalizar principalmente en las cuestiones que tienen que ver con las inscripciones de los matrimonios celebrados en el extranjero y la disolución de los mismos. Pero bueno, los invito a que compartamos, intercambiemos reflexiones, ideas y por supuesto si tienen o quieren realizar alguna consulta, alguna pregunta, con todo gusto espero poder responderla. Y entonces, bueno, vamos a lo nuestro. Quería presentar el tema partiendo de esta reflexión acerca de algunos desafíos actuales que tiene la disciplina Derecho Internacional Privado. Y justamente este desafío consiste en garantizar el reconocimiento de las relaciones familiares vinculadas con diversos estados y con derechos extranjeros. Esto es porque nuestra disciplina, ustedes recordarán, se caracteriza por focalizarse y trabajar con la idea de la extraterritorialidad. Y entonces ahora lo que queremos es destacar la necesidad de garantizar la extraterritorialidad de los actos jurídicos. Esto es, que los actos jurídicos no termine su eficacia por el solo hecho de trasponer unas fronteras. Y sobre todo, si pensamos en un mundo como el nuestro, el mundo moderno, caracterizado por la movilidad de las personas que se trasladan por cuestiones laborales, por buscando un espacio donde puedan desarrollar su vida de modo más armonioso o en paz, a veces perseguidos por guerras, por estados de hambre. Y entonces, claro, uno dice, ¿cómo garantizamos la extraterritorialidad de estos actos jurídicos?
que el matrimonio que celebré en el país extranjero que hoy estoy abandonando produzca los mismos efectos en cualquier otro país del mundo al cual me dirija. Que esa determinación de la filiación que se estableció en un país extranjero se extienda y se garantice y se reconozca también en otro estado. Y esto, como dice allí, para resguardar relaciones familiares internacionales, y no solo internacionales, sino de corte multicultural, que son bastantes más complejas que las relaciones o las uniones de netamente, que podríamos decir, internacionales. Muy bien. Entonces, si me permiten, no puedo no hacer una mínima referencia a estos tres aspectos centrales que debemos considerar toda vez que nos presentamos frente a un caso con elementos extranjeros. Es decir, debo preguntarme qué juez tiene jurisdicción internacional para intervenir en un asunto que involucre elementos extranjeros, quién de todos los jueces del mundo, por supuesto involucrados en el caso, tiene vocación para intervenir en un caso con elementos extranjeros. Segunda pregunta y cuestión fundamental, ¿con qué derecho ese juez va a resolver el caso que se le trae a su conocimiento? Y tercer aspecto, en el cual hoy nos vamos a concentrar, que es el reconocimiento de las sentencias extranjeras o de otros actos jurídicos generados al amparo de un derecho extranjero. ¿Qué es lo que hace vivos los derechos? Esto es lo que garantiza el efectivo goce y ejercicio de los derechos, como decíamos hace un rato, más allá de las fronteras. Entonces, bueno, centrémonos en este último aspecto, el del reconocimiento de sentencias extranjeras o actos jurídicos realizados en el extranjero. Esto ya lo sabemos, no les voy a dar clase de derecho procesal, ni mucho menos pretendería hacer algo así, pero simplemente para situarnos, recordar que existen distintos tipos de sentencias: sentencias declarativas, sentencias constitutivas, sentencias de condena. Y estos distintos tipos de sentencias generadas, es decir, cuando un proceso termina, la sentencia puede tener, podríamos decir, vocación de internacionalidad cuando se pronuncia en un caso que contiene elementos extranjeros, o sea, un caso multinacional, que ya nace conectados con distintos derechos y que involucra elementos extranjeros. Entonces, esa sentencia de arranque tiene vocación de internacionalidad. Y a veces hay otras sentencias que no, que se dictan en un proceso que podríamos llamar local, y sin embargo, esas sentencias, por algún motivo, luego necesitan producir efectos más allá del Estado que las dictó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser una sentencia de condena que determine que una persona está obligada a cumplimentar y a pagar tanto dinero con intereses, etcétera, y descubrimos que el condenado, el demandado, el perdidoso, presenta bienes en el extranjero y no en el Estado que dictó la sentencia. Entonces, esa sentencia ahora tiene vocación de producir efectos fuera del Estado, fuera de la jurisdicción que las dictó. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas sentencias? Las internacionales o las nacionales que tienen vocación de ir a circular por el mundo, vocación de internacionalidad. Bueno, respecto de ellas, corresponden, para que produzcan efectos en el territorio extranjero o en otros estados, realizar respecto de ellas el reconocimiento y, si corresponde, la ejecución. Fíjense
que ahí hemos puesto que puede haber reconocimiento de las sentencias sin ejecución, claro, si estamos pensando en sentencias declarativas o constitutivas, pero es claro que la ejecución implica el reconocimiento. Y la verdad es que más allá de la distinción teórica, que no es la idea que focalicemos hoy, porque nos convocaba conversar acerca de aspectos prácticos de esta temática, la verdad es que tanto para el reconocimiento como para la ejecución de las sentencias extranjeras, los requisitos que debemos cumplimentar, porque las sentencias no trasladan automáticamente su valía y su efectividad en principio, todo es en principio. Ustedes saben que en el derecho hay distintos sistemas, ¿no?, para reconocer y ejecutar sentencias, pero en principio reconocimiento y ejecución de sentencias requieren cumplimentar determinados requisitos que son idénticos, tanto para el reconocimiento como para la ejecución. Fíjense, allí hemos intentado definir el reconocimiento simplemente para recordar, ¿no?, como el acto a través del cual la sentencia extranjera es considerada definitiva y vinculante para las partes y en consecuencia puede desplegar efectos jurídicos fuera del territorio en el que se dictó. Cuando pensamos en la ejecución, lo que queremos es convertir a esa sentencia que dictó un juez extranjero en un título ejecutivo que pueda ejecutarse en un estado extranjero. Y entonces hay que hacer un trámite especial que se llama el exequatur. En virtud, transitando ese proceso de carácter incidental, nosotros convertiremos una sentencia de condena en una sentencia ejecutiva en un estado extranjero. Para el reconocimiento y la ejecución, el reconocimiento puede realizarse de modo autónomo en un proceso destinado, promovido con esta finalidad exclusiva, o a veces puede realizarse de modo incidental en el marco de otro proceso. Pensemos, por ejemplo, en un sucesorio donde se presenta una persona casada en segundas nupcias. Entonces, va a ser necesario analizar la validez de ese matrimonio para que podamos determinar como un mini incidente o un pequeño incidente, o nosotros llamaríamos en el derecho internacional privado como una cuestión previa, muy bien, para luego determinar si el matrimonio es válido o no, y una vez que resolvemos esa cuestión, poder determinar la vocación hereditaria de esa persona. Los requisitos a cumplimentar son de 3 tipos, todos los conocemos, pero conviene repasarlos para no olvidar acreditar alguno a la hora de realizar una presentación de este tipo. Los requisitos formales tienen que ver con los documentos públicos y su forma externa, que necesitan ser legalizados, por un lado, y traducidos. En cuanto a los requisitos procesales, tendremos que garantizarle al juez y a la autoridad que va a recibir esa sentencia dictada por un juez extranjero que en ese juicio tramitado en el extranjero se ha respetado el debido proceso y que entonces que la sentencia proviene de un juez que tenía jurisdicción internacional, o sea, que tenía vocación para intervenir y conducir ese proceso, que hemos dado debida participación al demandado, que ambas partes han tenido la posibilidad de ser oídas y participar en el proceso, el debido proceso, que se trata de una sentencia firme y en autoridad de cosa juzgada. Y aquello que puede ser ejecutado en ese país extranjero, entonces puedo intentar reconocer y ejecutar en otro estado.
Si en el país de origen no es ejecutable, tampoco lo va a hacer en el estado extranjero. Y finalmente, como requisitos sustanciales o de fondo, recordarán ustedes el problema del orden público. Ahora queremos saber si ese resuelvo de esa sentencia extranjera no vulnera los principios esenciales del Estado que la va a receptar, los principios fundamentales, o sea, los principios de orden público. Hecha esta introducción teórica, vamos a llamarla así, pasemos entonces a mirar los aspectos prácticos. Veo que les gusta, veo las sonrisas con la querida Susanita, que dice: mentira, mi matrimonio no arruinará mi vida de casada. Aunque Susanita no estaba pensando en los matrimonios celebrados en el extranjero, así que vamos a ver qué ocurre con esto, si le arruinan o no la vida de casada a las Susanitas y Susanitos locales. Entonces, me casé en el extranjero. Mi pregunta ¿es válido mi matrimonio en Argentina? ¿Qué le decimos? Sí, acá dicen que sí, que es válido. Muy bien, sí. Sí, claro, pero en principio es válido siempre y cuando ese matrimonio sea conforme a las leyes del lugar donde el matrimonio se celebró. Esto es lo que prescribe nuestro nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 2622, que declara que la capacidad para contraer matrimonio, la forma y la validez intrínseca del mismo se considera de acuerdo al país del lugar de celebración del matrimonio. Muy bien. Entonces, genial. Ya hemos resuelto que se trata de un matrimonio válido en principio, siempre y cuando se haya celebrado de acuerdo al lugar de celebración, porque hay veces, miren, les voy a contar, una vez un alumno me postuló que él quería casarse en Las Vegas. Entonces le digo, ¿usted por qué se quiere casar en Las Vegas? Me dice, porque a mí me dijeron que allí los matrimonios no son válidos. Entonces él no quería enfrentarse con su compañera y decirle que no se quería casar, entonces él pensó que podía ir a celebrar un matrimonio en una forma no válida, porque claro, si de acuerdo a las leyes del país de celebración ese matrimonio no es válido, entonces no va a ser válido tampoco en extraña jurisdicción. Bueno, espero que no me esté escuchando y se sienta aludido esta persona, que creo que no se casó de todos modos. Bueno, que no me escuche el cónyuge, ¿no? Entonces, mi pregunta es válido de acuerdo a las leyes del lugar de celebración? Genial. Ahora, ¿tengo que realizar algún trámite en Argentina para que se reconozca la validez del matrimonio? Bueno, podríamos decir que es necesario inscribirlo en el registro civil. Y entonces la pregunta es, y bueno, ¿y cómo es ese trámite? ¿Hay que cumplir requisitos? ¿Es un trámite administrativo? ¿Es un trámite judicial? Claro, a veces cuando las personas vienen al estudio y nosotros les informamos, mire, es conveniente que usted inscriba su matrimonio en el registro civil local, y empiezan. Pero tengo que hacer un trámite y hay que contratar a un profesional y no sé cómo es y no tengo dinero y me casé en Alemania y entonces el traductor de alemán es uno solo y me cobra una fortuna. Bueno, me casé en Lituania, imagínense, y no tengo un traductor público oficial y cómo hago y un idóneo y esto y lo otro. Entonces muchas veces lo que hacen es macana, con todo respeto lo digo, pero ¿qué hacen? Deciden volver a casarse en el territorio nacional. Y eso genera varios problemas. Ustedes van a decir que yo vivo hago reflexiones en base a las experiencias de mis alumnos, pero de hecho me pasó que un alumno viene contento y me dice,
profesora, yo me voy a casar y me voy a casar en Paraguay. Ah, genial, dice, sí, mi esposa, bueno, mi futura esposa es paraguaya, bueno. Entonces fue contento, celebró su matrimonio y vino a la República Argentina. Y me dice, profesora, yo me tengo que casar de nuevo, porque esto del lugar de celebración y qué sé yo, en la obra social me dicen que no es. Entonces me dicen que para que mi matrimonio sea válido me tengo que casar de nuevo en Argentina. No, de ninguna manera. Usted va a ir al registro, a la autoridad competente, va a ir al registro civil y va a mentir. Va a hacer una declaración jurada falsa en relación a su estado civil, porque va a tener que decir que es soltero y no lo es. En los términos de la ley argentina, no lo es. Y además hay un problema. Normalmente esto no ocurre en 3 tardes, que uno dice, bueno, nos casamos en los 2 países porque así la familia puede venir a desearnos felicidades y no se tienen que estar desplazando. No, normalmente transcurre un periodo de tiempo entre el matrimonio celebrado en el extranjero y el rematrimonio, digamos, en sede local. Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si esta pareja ha comprado bienes? ¿Son bienes propios? ¿Son bienes gananciales? ¿Qué fecha vamos a considerar? Y si por algún motivo la cuestión se judicializa y judicialmente vamos a discutir la validez de ese matrimonio, entonces correríamos el riesgo que el juez determine que la cuestión se ha convertido en una cuestión abstracta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y total, ya se han casado nuevamente en el territorio argentino, entonces, fin de la discusión. Y miren, mientras buscaba algunos materiales para compartir algunas ideas hoy con ustedes, me encontré con esta recomendación que hace la página oficial de la Embajada Argentina en Francia. Y nos dice que para que un matrimonio celebrado en el exterior surta efecto jurídico en Argentina, debe ser inscrito. Dice la autoridad consular argentina en Francia, debe inscribirlo en el registro del estado civil y capacidad de las personas, registro que solo procede por orden judicial. Después les aclara, ustedes saben que Argentina no participa no acepta los matrimonios celebrados en sede consular, y entonces por las dudas aclara que la autoridad consular solo va a intervenir ayudando a las personas que deseen inscribir su matrimonio en el extranjero a otorgar a un poder, a un profesional para que pueda realizar el trámite. Y nos aclara que el proceso es sumario ante el juez civil, verifica los requisitos intrínsecos del acto y las formalidades extrínsecas del instrumento presentado. Ahora, resulta que nuestra jurisprudencia ha dicho que el matrimonio celebrado en el extranjero goza en principio de plena validez, independientemente que se inscriba o no en la Argentina. Es decir, no es un acto obligatorio la inscripción del matrimonio extranjero, aunque ahora vamos a ver por qué resulta conveniente inscribir ese matrimonio en el registro civil de la jurisdicción local. Muy bien. Pensemos que nuestros clientes entonces quieren inscribir su matrimonio. ¿Cuáles son las normas que debemos considerar y tener en cuenta? Aquí se las transcribí, como ustedes pueden ver, la ley 26.413 se refiere a los documentos de extraña jurisdicción y allí nos aclara que extraña jurisdicción es la que excede el ámbito territorial de la Dirección General ante la cual se pretende inscribir el documento. Bien, dice que las inscripciones se realizarán en libros especiales y que no se va a registrar, y esto es muy importante, ahora vamos a ver por qué, con qué alcance, no se registrará ningún documento que no se halle debidamente legalizado por autoridad competente. No podrán ser modificados los asientos sin que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
El artículo 76 nos dice que si viene en un idioma extranjero, tiene que ser traducido por un traductor público oficial. Y finalmente, el artículo 77 nos establece el procedimiento a seguir. Podrán registrarse certificados de matrimonio y sus sentencias disolutorias realizados en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca. Este registro deberá ser ordenado por juez competente previa vista a la Dirección General. Muy bien, veamos cómo funciona esto y cómo nuestros tribunales consideran este articulado. En primer lugar, nos dijo que el mandato, la orden de inscripción del matrimonio celebrado en extranjero debe ser realizada por el juez competente. Bien, pregunta, pensando en los tribunales locales, ¿quién es el juez competente? Y otra vez voy a ser autorreferencial, perdón, porque me ocurrió en ocasión de iniciar un trámite de inscripción de matrimonio extranjero, que en el momento en que éramos más 100% presenciales, voy a la mesa de entrada, cuando voy a ingresar el expediente en la mesa de entrada de familia, me dice mesa de entradas, no, tiene que ir a distrito, no es competencia de familia. Yo quedé un poco sorprendida y me dice, no, mire que hay un fallo de la Cámara que así lo dispone. Bueno, yo muy confiadamente inicié en la mesa de entrada de distrito y el primer decreto que recibí me dijo, acá no es. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, por eso, a mí me pareció interesante que reflexionemos un poco esta cuestión. ¿Por qué la pregunta? Porque ustedes dirán, Andrea empezó hablando de las sentencias, los tipos de sentencia y el reconocimiento y la ejecución, pero acá no tengo ninguna sentencia. Tengo un acta de matrimonio, es un acto administrativo extranjero de la autoridad competente en el país extranjero para celebrar matrimonios. Y entonces la pregunta es, ¿esto se equipara a una sentencia? ¿Cómo es? Según el artículo 77 que acabamos de leer, sí, tengo que pedir su reconocimiento a la autoridad judicial para que ordene la inscripción. Bueno, entonces ahora viene la cuestión. Tengo que ir al juez de distrito que tiene la competencia residual, y vieron que cuando no sabemos dónde va a distrito, o voy a los tribunales colegiados de familia. Miren, a mí me pasó esto. El juez de distrito me dijo, y me parece muy correctamente, o sea, adhiero a lo que me dijo el juzgado de distrito, porque él dice, estando esta problemática vinculada a las relaciones de familia y puntualmente a la eventual declaración de ineficacia extraterritorial del matrimonio, su nulidad o inexistencia, remítase a la mesa de familia, a la mesa de entrada única de familia, a fin de proceder a su sorteo y posterior adjudicación. Entonces yo volví a la mesa de entrada de familia y le digo, bueno, pero escúcheme, usted me da el fallo de la Cámara, porque yo digo, ya veo que voy a familia y familia me dice tiene que ir a distrito y así. Entonces en la mesa me dijeron, no sé, a nosotros nos dijeron. Bueno, entonces me fui a todos los secretarios que podía, les tocaba las puertas de los tribunales de familia y preguntaban. Y los secretarios me dijeron, mire, nosotros no conocemos ese fallo, pero sí hacemos este trámite. Entonces, la verdad es que hoy las inscripciones en la jurisdicción local de la ciudad de Rosario se hacen ante los tribunales colegiados de familia. Y entonces, bueno, muy bien, ¿qué recaudos debemos cumplimentar ante el juez de familia? En primer momento, por supuesto, digo, lo que vamos a tener que presentar es el acta de matrimonio legalizada. Saben que hay dos sistemas de legalización, el sistema de la apostilla, que es el más difundido, pero no es el único que existe. Y a veces tenemos que pensar
que este sistema que surge de una convención de La Haya del año 1961, que es una forma simplificada de legalizar documentos, porque la apostilla se coloca siempre y necesariamente en documentos públicos y por la autoridad emisora, o sea, por el país emisor del documento. A veces las personas vienen con los documentos simples, digamos, sin legalizar, y quieren venir a apostillar en Argentina. No, la apostilla se coloca siempre en el país emisor del documento. Pero hay veces que esto no va a poder ser porque los países involucrados en el caso no son ratificantes de esta convención internacional. Entonces tendremos que ir a otro sistema, que es el de legalización consular, que es un poquito más complejo porque exige realizar actos en el país emisor del documento y en el país receptor del documento. Nuestro país ha tratado de simplificar la legalización consular, y entonces cuando recibimos documentos autenticados por cónsules argentinos en el exterior, no pedimos un segundo paso de cumplimentar este segundo paso en el país receptor del documento. O sea, no tenemos que pasar por la Cancillería Argentina para que diga que nuestro cónsul que intervino el documento es efectivamente nuestro cónsul. Pero cuidado, porque no en todas las jurisdicciones es igual. Pensemos, si tuviéramos que presentar un documento argentino en Canadá, por ejemplo, que Canadá no pertenece al sistema de la apostilla. Bueno, ahí necesitaríamos la intervención del cónsul canadiense radicado en la República Argentina, y luego necesitaríamos la intervención de la autoridad extranjera, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o como se llama en Canadá, que refrende esa firma que el cónsul canadiense colocó. Entonces es un poquito más complejo. Pero esos son los dos sistemas de legalización de los documentos que hay que cumplimentar. Entonces ese acta que le presentamos al juez tiene que estar legalizada con apostilla o a través de legalización consular. Y además traducida. Recuerden siempre, por supuesto si corresponde la traducción, ¿no? Si viene en un idioma foráneo. Les decía, recuerden siempre que la traducción debe hacerse por un traductor local. ¿Por qué? Porque tenemos que poder responsabilizarlo si él dice que el acta dice cosas que no dice. Se hace una traducción equívoca. Muchos países no asientan matrimonios en actas, sino que extienden certificados. Y a veces es un problema, porque la autoridad que recibe, o sea, las autoridades locales nos van a pedir el acta, o la partida, digamos, de matrimonio. Pero claro, si ese certificado es autosuficiente, se basta a sí mismo, y no se apoya en otros asientos registrales en la jurisdicción de origen, nuestros tribunales han dicho que sería suficiente la acreditación del matrimonio con ese certificado. Y entonces luego, una vez que presentamos todos estos recaudos, ¿no?, en nuestro escrito, ¿qué va a examinar el tribunal? Primero, que se cumplan los requisitos formales, o sea, va a mirar que esté legalizado y va a mirar que esté traducido. Luego va a analizar, va a mirar, aunque sea, va a ser un examen de tipo formal, pero va a considerar que efectivamente se cumplan los requisitos que establece el 2622, porque el 2622, que ya hemos referido, dice, sí, que el matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración, pero luego agrega que el Estado argentino no reconocerá, dice, matrimonios celebrados mediante alguno de los impedimentos que todos conocemos, que tienen que ver con el parentesco, el ligamen, etc. Hay otras fuentes, hay tratados internacionales que no son tan estrictos y que le dejan un margen de discrecionalidad al juez cuando en el extranjero se ha celebrado un matrimonio que presente algún impedimento.
¿Mm? Por ejemplo, los tratados montevideanos de 1889 y 1940 dicen que los jueces no necesariamente reconocerán matrimonio celebrado mediante alguno de los siguientes impedimentos, que no es lo mismo a establecer ese mandato rotundo y rígido de no reconocerá, porque hay otros sistemas donde existen otros tipos de uniones, como un pacto de solidaridad que se celebra entre hermanos, que bueno, por supuesto, no es exactamente equiparable al matrimonio como lo pensamos conforme a la legislación argentina, pero podría ser interesante que un pacto de esas características pueda producir efectos por cuestiones de solidaridad, de asistencia, etc. Bueno, entonces el juez argentino examina que no se encuentren presentes algunos de estos requisitos, que no se encuentren presentes algunos de estos impedimentos, no requisitos, lo que llamamos una cláusula especial de orden público. Hay juzgados colegiados que hacen este análisis un poquito más profundo y así lo establecen en sus decisorios. Hay otros que los dan implícitos y no estrictamente no hacen referencia a las cláusulas especiales de orden público. Se le da intervención a la asesoría letrada del registro civil, que se focaliza principalmente en los aspectos extrínsecos del documento, o sea, legalización y traducción. Interviene el agente fiscal, decisión del tribunal ordenando la inscripción de ese matrimonio en los registros locales. En esa decisión, en esa sentencia, los jueces transcriben todas las condiciones, de los datos personales de los contrayentes y otras condiciones que figuran en el acta de matrimonio original, como por ejemplo que han optado por separación o comunidad de bienes, etcétera, y así se inscribe en el registro local. ¿Mm? Una vez también, voy a ser autorreferencial, porque a lo mejor estas cuestiones que son de la práctica por ahí pueden servir. Me pasó que la orden del tribunal ordenaba inscribir el matrimonio celebrado entre tales personas, con tales datos de identidad, etcétera, etcétera, pero la sentencia del juez no hacía referencia al pacto de separación de bienes que habían realizado los cónyuges y que constaba en el acta de matrimonio. Entonces, las autoridades del registro civil, como el oficio iba acompañado de una copia de la sentencia del juez y del acta de matrimonio original, el registrador inscribió esa circunstancia, aunque la sentencia del juez no lo refiriera especialmente. Muy bien, entonces tenemos el matrimonio, inscripto o no. Es de buena práctica su inscripción, y ahora vamos a ver por qué se sugiere hacer o recomendamos inscribir el matrimonio celebrado en el extranjero, aunque nuestra jurisprudencia ha sostenido que no es necesario, para que el matrimonio extranjero produzca efectos en el territorio nacional, realizar esta inscripción. Y entonces ahora terminemos el matrimonio. Ya lo escribimos, ahora lo vamos a disolver. Ya está. Muy bien. Pensemos que pueden darse supuestos de matrimonios celebrados en Argentina y disueltos por autoridades extranjeras, o matrimonios celebrados en el extranjero y disueltos ante las autoridades locales. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque el criterio que utiliza el legislador es la petición de la disolución del matrimonio ante los jueces del lugar donde se localiza el último domicilio conyugal. O sea, el último domicilio efectivo de cohabitación de esa pareja, independientemente del lugar donde el matrimonio se ha celebrado. Y entonces, bueno, ¿qué mirar aquí? Si la cuestión es la disolución del matrimonio. Primer pregunta.
¿Tiene Argentina un tratado que lo vincule con el Estado que dictó esta sentencia de disolución del matrimonio, si se trata de una sentencia extranjera? ¿Por qué es importante considerar si hay o no hay un tratado? Porque usted tiene que saber qué requisitos pide ese tratado para que luego podamos acreditárselo al juez y saber entonces cómo proceder. La buena noticia es que la mayoría de las fuentes, o sea, los diversos tratados que se ocupan del reconocimiento y ejecución de sentencias y los recaudos que surgen, por ejemplo, del Código de Procedimientos en lo civil y comercial de la Nación, son idénticos. El Código Procesal de la provincia de Santa Fe tiene algunos requisitos diversos, pero bueno, es decir, no se apartan tan estridentemente de la norma. Entonces sabemos si hay o no hay un tratado para saber qué recaudos cumplimentar. ¿Dónde se encontraba el último domicilio conyugal? Importante, como acabamos de decir, para saber qué juez tenía que dictar la sentencia, independientemente de dónde se haya celebrado la sentencia de disolución, digo, independientemente de dónde se haya celebrado el matrimonio. Preguntarnos si el demandado fue debidamente notificado también es importante porque no es una pregunta abstracta. Estas preguntas tienen que ver con la documentación que voy a tener que presentar en mi expediente para poder acreditar el cumplimiento de los requisitos de tipo procesal en este caso. Porque claro, si es una petición de divorcio que realizan ambos cónyuges, bueno, a todas luces se encuentra cumplida la participación y la notificación a ambas partes, pero si es una sentencia que se dicta por pedido unilateral de uno solo de los cónyuges, hay que ver si el otro se enteró, no quiso defenderse, no quiso comparecer, etc. Si la sentencia se encuentra firme, por supuesto, y esto no es una declaración tampoco de estar repitiendo requisitos porque sí. O sea, recuerden que esto se lo tenemos que acreditar a las autoridades y por eso es normal que cuando llegan documentos de extraña jurisdicción o cuando enviamos documentos digamos, sentencias de divorcio, necesitemos alguna especie de, alguna certificación del secretario del tribunal que acrediten estos recaudos, que las partes fueron debidamente notificadas y que la sentencia se encuentra firme. Los requisitos extrínsecos, ya los dijimos, que la documentación esté legalizada y traducida, y también preguntarse si el país de origen que realizó la inscripción primaria del matrimonio, si tiene o no sistema de anotación marginal de los matrimonios, porque hay países como por ejemplo Estados Unidos, donde las sentencias de divorcio no se registran marginalmente en las actas matrimoniales. Es decir, usted acredita que se divorció con la sentencia del juez y con esa va por la vida y dice estoy divorciado. Cosa que nosotros no hacemos, porque nosotros vamos con el acta de matrimonio y la inscripción marginal. Y entonces la pregunta otra vez, ¿y a qué juez le voy a pedir en nuestro foro, digamos, a qué juez le voy a pedir que dicte la sentencia de divorcio? Bueno, ¿y a qué juez? No a qué juez le voy a pedir que dicte la sentencia de divorcio. ¿A qué juez le voy a pedir que reconozca la sentencia de divorcio? Y fíjense que esto sí, ahora sí encontré el fallo de la Cámara, que nuestra Cámara de Apelaciones tuvo oportunidad de resolver esta cuestión en ocasión de ese caso que figura allí, en el año 2016, donde se había presentado ante los tribunales de distrito una sentencia de divorcio extranjera y le pedían al juez de distrito su reconocimiento. La Cámara de Apelaciones, la sala cuarta, resolvió que el reconocimiento de la sentencia extranjera donde se declara el divorcio
por mutuo consentimiento, hace claramente a la materia de familia y encuadra en la citada norma, está haciendo referencia al artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y aclara que la especialización de los jueces de esos tribunales y su entrenamiento en esa materia permitirá un mejor examen, incluso del orden público comprometido, y una mayor rapidez en la decisión. O sea que así como le pedíamos a los tribunales colegiados de familia la inscripción de los matrimonios, ahora le vamos a pedir la disolución. Muy bien. Y entonces ahora nosotros nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Es necesaria la inscripción previa del matrimonio para obtener la sentencia de divorcio de un matrimonio celebrado en el extranjero? Recordarán que hace un momentito decíamos que no era necesario inscribir el matrimonio celebrado en el extranjero para que éste produzca efectos en el territorio nacional. Ahora la pregunta es, ¿me quiero divorciar? Y entonces, ¿hay que tenerlo inscrito o no? Sí, dicen ustedes. Bueno, ¿por qué dicen que sí? Seguramente se acordarán del que acabamos de leer, el artículo 75 de la ley 26.413, que dice, claro, si usted no lo tiene inscrito, ¿cómo podríamos luego modificar esa inscripción de ese matrimonio? Porque el 75 dice que no podrán ser modificadas los asientos sin que previamente lo sean en su jurisdicción de origen. Y bueno, hay tribunales que cuando se inicia un pedido de divorcio de un matrimonio celebrado en el extranjero y este matrimonio no se encuentra inscrito, decretan, responden a esa petición con un decreto más o menos así. Yo les puse uno que tuve ocasión de conocer. Y les dicen, previo a todo trámite, nuestro querido y famoso previo a todo trámite, y ahí cumplimente. ¿Qué le piden que cumplimente? Que acrediten la inscripción del matrimonio en nuestro país. ¿Pero por qué me pide esto? ¿Y qué sentido tiene que usted me mande a inscribir el matrimonio que no lo quiero más? No va más este matrimonio. Le vengo a pedir a usted que me lo saque. Quiero divorciarme y usted me dice que previamente lo tengo que inscribir. Ya viví toda mi vida. Fui por la ciudad de Rosario con mi matrimonio celebrado en el extranjero sin inscribirlo en ningún lado, y ahora que lo quiero disolver, usted me dice que previamente lo tengo que inscribir. Y además, los jueces, los tribunales, ¿no? que se enrolan en esta posición, invocan otras normas del derecho internacional privado, que son estas del 2599 y 2600 del Código Civil y Comercial, que respetuosamente considero que no tienen nada que ver. ¿Por qué? El 2599 se refiere a normas imperativas, que son esas normas que campean en nuestra materia, que se meten en el derecho internacional privado con el objeto de descartar la aplicación de un derecho que las partes podrían haber elegido o de un derecho que corresponde aplicar por estas normas que tiene el derecho internacional privado, un derecho extranjero que te dice aplique el lugar de celebración, aplique el lugar de ejecución, aplique el domicilio. Entonces, frente a una norma imperativa, nada de eso va a ocurrir y se aplica el derecho argentino. Entonces, hay algunos criterios jurisprudenciales que consideran que esas normas que acabamos de leer de la ley registral son normas imperativas. Y además que estaría involucrado el orden público. Y por eso dicen que hay que inscribir previamente el matrimonio. En este caso, miren, es un caso del 2020 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul, justamente se discutió esta cuestión. Es un fallo nuevito, reciente, y por eso me pareció interesante invocarlo. No es el único. Pero justamente la Cámara de Apelaciones de Azul se ocupó de clarificar esta cuestión
sobre las normas imperativas. El artículo 77 no es una norma internacionalmente imperativa. Tampoco es un mandato, no es obligatorio, como nos decía la página de la Embajada Argentina en Francia, debe inscribir. Puede inscribir, no debe. Le conviene, le ahorra un dolor de cabeza, lo ayuda, hace la cosa más clara, a la obra social, a la hora de divorciarse, como hemos visto. Si el día de mañana tiene que pedir derechos en una herencia o una pensión hereditaria, usted ya se va con una decisión judicial que ha reconocido ese acto jurídico matrimonial extranjero y por eso lo inscribió en el registro. Entonces ya se ahorró una discusión. Pero si no lo hizo, tampoco está violando ninguna normativa ni ningún principio esencial del derecho argentino. La inscripción del matrimonio entonces es facultativa para las partes, no puede de ningún modo impedir el reconocimiento en el territorio nacional de la existencia y validez de un matrimonio celebrado en el extranjero. El juez argentino del último domicilio conyugal tiene jurisdicción internacional para intervenir en el divorcio del matrimonio celebrado en Venezuela, que era el de autos. Lo que pasa que este era un pedido unilateral de uno de los jueces y el otro se oponía. Y entonces, justamente lo que pedía es que previamente a la disolución del matrimonio había que inscribirlo en el registro local. Los que los tribunales resaltan es que en el caso de autos no se estaba discutiendo, o sea, no es que el demandado decía el matrimonio no es válido, es nulo, no se celebró de acuerdo a la ley venezolana, no, o sea, era oponerse por oponerse, porque faltaba el papelito, digamos, faltaba la registración. Entonces, bueno, ya sabemos por qué nos resulta conveniente y de buena práctica inscribir los matrimonios celebrados en el extranjero. Ahora, otro gran problema. ¿Puede inscribirse el divorcio que dictó un juez argentino sin previamente inscribir esa disolución del matrimonio en el extranjero? Este es el caso. Por ejemplo, un matrimonio celebrado en España, el juez argentino del último domicilio conyugal es el competente para intervenir en la disolución del matrimonio. Nuestro Código Civil y Comercial así lo declara, y además dice que esa disolución se regula por el derecho del último domicilio conyugal, o sea, jurisdicción argentina, ley argentina. Ahora tenemos nuestro matrimonio inscripto, porque así lo hemos aconsejado nosotros a nuestro cliente, ya lo tenía inscripto, y entonces ahora lo divorciamos, pero la pregunta es, ¿dónde inscribo? Lo inscribo, lo puedo inscribir en sede local, me interesa inscribir, porque ustedes imagínense, es el lugar donde esta pareja desarrolló su vida, tiene sus bienes, vive, es el derecho más próximo, vive cotidianamente en el ámbito del derecho argentino. Pero la inscripción original está en un país extranjero, en España, por ejemplo. Entonces, ¿dónde lo tengo que escribir? ¿En los dos lados? Necesariamente en un lugar antes que el otro, o sea, primero debo inscribirlo en la registración de origen, luego en el tribunal argentino. Entonces, miren, yo ahí me imaginaba, mientras armaba estas imágenes, me imaginaba cuando uno le transmite esta cuestión a su cliente y entonces nuestro cliente nos va a decir, pero escúcheme, ¿para qué hice el juicio acá? Yo necesito que esta sentencia produzca los efectos. O sea, el juez se pronunció. Que la sentencia es de ejecución condicional hasta tanto se inscriba en la sede extranjera. O sea, ¿le podemos decir eso a un juez? Espérese un poquito para que su sentencia produzca efectos, porque es necesario que la autoridad extranjera inscriba. ¿Qué pasa con los bienes? Yo
cliente parte, estoy desesperado, quiero escribir esta sentencia porque me tengo que comprar la casa o me tengo que comprar el auto. Y entonces, ¿qué va a ser propio, ganancial? ¿Cómo garantizo los efectos frente a los terceros? Esos que el juez ordenó y que dijo, disuélvase la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la fecha tal. Y me quiero casar. Necesito inscribir esto porque me quiero casar ahora mismo, ya no puedo esperar más. Entonces, ¿qué pasa? Miren, estas cuestiones no es que se nos ocurrió por plantear casos delirantes. Esto los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse. Como en este caso, que es bastante reciente, de un matrimonio que se había celebrado en Cuba, que estaba inscripto en el registro local, en el registro civil argentino, y los tribunales argentinos habían ordenado el divorcio. Pero miren esto, cuando el juez ordena la inscripción en el registro civil dice, no, de ninguna manera, yo no se lo inscribo. ¿Por qué? Artículo 75, ¿se acuerdan? Porque las inscripciones asentadas en extraña jurisdicción no pueden ser modificadas sin que previamente lo sean en su jurisdicción de origen. O sea, el criterio del registro sería, vaya a inscribirlo en Cuba, en este caso, y una vez que usted me acredite que lo inscribió allá, entonces lo inscribe acá. Y mientras tanto, la sentencia del juez argentino queda en suspenso, sería. Obviamente, la Cámara de Apelaciones, esto es un caso interesante, si tienen ganas de leerlo y si les gusta estas cuestiones de derecho internacional, seguro que sí, pues si no estarían aquí escuchando estas cuestiones que estamos hablando, léanlo porque además hace toda una historieta con el foro de necesidad, o sea, aplica un poco de manera extraña los conceptos del derecho internacional, errónea en realidad, los conceptos del derecho internacional privado. Pero la Cámara de Apelaciones, con buen criterio, dijo de ningún modo, ordenó la inmediata inscripción de la sentencia de divorcio, dice así, las partes con posterioridad a la toma de razón local, o sea, el decisorio del juez argentino se cumple con inmediatez y se inscribe, y luego las partes deben acreditar que han iniciado el trámite ante la respectiva oficina consular para la anotación complementaria del divorcio en el país extranjero. Aclaración, no necesariamente la diligencia tiene que ser de anotación de la sentencia en el Estado extranjero, tiene que ser realizada a través de las autoridades consulares. Existen otros sistemas de circulación y tramitación, más que de circulación de los exhortos, siendo el más común, el más difundido, la vía que llamamos de la autoridad central, que en nuestro país es la Cancillería Argentina. Pero fíjense ustedes que en realidad aquí las partes del caso decían que ellos tienen toda su vida focalizada en el territorio nacional, que no les interesa la inscripción, que no tenían recursos en realidad para inscribir esa sentencia en la sede original, o sea, en Cuba. Y así como les digo, yo aconsejaría inscribir el matrimonio que veíamos antes en el territorio nacional, aunque no sea una obligación para las partes hacerlo, sí les aconsejaría, por más esfuerzo que haya que hacer, inscribir la disolución del matrimonio también en la sede original de la registración. Pues si no, el Estado que registró el matrimonio no se enteró que ese matrimonio se disolvió. Siempre y cuando, claro, esto sea posible. Vuelvo al ejemplo este que mencioné de Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí tienen algunas consideraciones. No quiero ir cerrando para dar posibilidad a que intercambiemos algunos comentarios, pero además pensemos
que si condicionáramos la inscripción de esa sentencia que dictó el juez argentino a la previa registración en la jurisdicción extranjera, ¿qué pasaría si el estado de celebración de matrimonio no reconoce esa sentencia? ¿Qué pasaría con la sentencia del juez argentino? Es como que se diluye en el aire, no podría producir efectos. Eso es una cosa impensada, digamos, insostenible. Y lo último que les quería contar es que cuando empezamos a charlar hacíamos la distinción entre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias, ¿sí? Y la verdad es que más allá de la distinción teórica, porque uno podría decirme, bueno, mira, llamalo como quieras, en puridad en el derecho internacional, a mí no me interesa, hay que cumplir los mismos requisitos y bueno, es más o menos parecido. Pero la doctrina internacionalista, más allá de hacer la distinción correcta, por supuesto, teórica, marcaba una diferencia y decía esto, miren, si se trata de la ejecución de una sentencia, claro que usted necesariamente se la tiene que pedir al juez, porque es él el que tiene el poder de imperio y puede decir él cúmplase y ordenar. Si el condenado no quiere cumplir, solo el juez puede compeler a la persona a cumplimentar. Pero el reconocimiento puede hacerse por otras autoridades, dice la doctrina internacionalista, y no necesariamente, con perdón de los magistrados presentes, ante la autoridad judicial, presente y no presente, por supuesto. No necesariamente la tiene que hacer a la autoridad judicial, porque el reconocimiento puede hacerse ante autoridades administrativas. Por ejemplo, el jefe de registro civil, por ejemplo, el jefe de ANSES. Claro, esto es lindo, pero no es. Acabamos de ver la ley que decía, usted tiene que inscribir acá, dicen que les gusta esta idea. Bueno, la cosa es que los jueces dicen, la ley dice que la inscripción de los matrimonios, por ejemplo, debe hacerse por orden judicial, lo dice la ley. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Miren, me interesó esta opción que la presenta concretamente la página del Registro Civil de la Ciudad Autónoma, de la Ciudad de Buenos Aires, que permiten realizar un trámite netamente administrativo para las personas que se han casado en el extranjero y divorciado en el extranjero y que quieren venir a casarse a la República Argentina. Supongamos, me casé en Brasil, disolví mi matrimonio en Brasil, pero ahora vivo en Argentina y quiero casarme nuevamente. Entonces, conforme todo lo que acabamos de ver, corresponde a esa decisión extranjera realizarle el reconocimiento, porque el registrador tiene que chequear que esos documentos que le presentan las personas estén debidamente legalizados, traducidos, que se haya respetado el debido proceso, que el divorcio lo haya dictado el juez con jurisdicción internacional, que la sentencia esté firme y todo lo que dijimos. Sin embargo, es posible acreditar, y en un trámite, esto también es muy interesante, 100% digital, es decir, sacándose el usuario del registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, usted le sube toda la documentación y el registrador ya le dice, me voy a tomar por lo menos 2 meses y después le respondo. Y en caso de ser necesario, le voy a pedir que se presente con la documentación de modo presencial. ¿Qué le van a pedir? Le van a pedir el acta de matrimonio con la inscripción del divorcio, legalizada y traducida, requisitos formales. Le van a pedir que acompañe un testimonio de esa sentencia de divorcio acreditando que se encuentra firme. Y además le van a decir que si hay alguna divergencia entre los nombres y los apellidos, no sé, yo me llamo Andrea Alejandra, pero puede ser que alguna sentencia diga Andrea solo con mi apellido, entonces
en ese caso, a mí me pedirían que además acompañe mi partida de nacimiento para acreditar que las personas que vamos a contraer matrimonio somos las mismas a aquella que los documentos se refieren. Si todo esto ocurre, entonces el registrador autoriza la celebración del matrimonio y declara entonces que esa documentación es válida, ojo, solamente para contraer matrimonio en esa oficina del registro civil. Para ningún otro acto jurídico de su vida, esa validación va a ser considerada solo a los efectos de contraer matrimonio. Soy autónoma, claro. Pero, sin embargo, es probable, esto la verdad les confieso, no lo pude chequear porque puede ser que si esto nos ocurriera, si alguno de nosotros estuviera en esa situación y fuéramos al registro civil local, podría ocurrir que el registro local también nos admita esa autorización de tipo administrativa. Entonces ahí les puse para cerrar, para un futuro matrimonio, los registros civiles argentinos piden el acta de matrimonio con las notas marginales del divorcio en origen. Como vemos acá. No la sentencia de divorcio y raramente, aunque no quiere decir que nunca, esto es cuestión de gestionar, digamos, raramente aceptarán el acta de matrimonio local con la registración del divorcio local y no nos van a pedir que hayamos completado el trámite, como le pasaba a esta pareja en el caso del matrimonio celebrado en Cuba en la jurisdicción extranjera. Bueno, yo nada más les agradezco muchísimo y espero que estos comentarios les hayan sido de utilidad y lo puedan aplicar en su vida profesional o de estudio o en general. Gracias. Ahora tenemos el compromiso de averiguar qué es lo que hace el registro civil local. Es más, podemos hacernos pasar por extranjeros. No, porque no tendríamos la documentación. Pero además me resulta interesante porque fíjense que también estamos aquí trabajando con la comisión de herramientas tecnológicas. La verdad es que la página del registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brinda toda la información, es más, si entran y se fijan a buscar esto, van a ver que hasta les ofrece el formulario de carta poder para apoderar a lo mejor a un delegado que le pueda hacer las gestiones si es que usted está en el extranjero, cosa que no pude encontrar la misma información en la página del registro civil local. Pero bueno, aquí tenemos una actividad para las comisiones y poder interactuar con el registro civil local para esto y otras cuestiones. Hola, sí, para la gente también del Zoom que está escuchando, abrimos un ratito lugar a las preguntas, tanto la gente que está ahora en el auditorio como la gente que está en Zoom lo puede hacer vía chat y lo vamos a poder ver por ahí. Agradecemos la presencia de la doctora Andrea Strasiuso, la verdad que muy clara la charla. Mucha información respecto de estas temáticas tan interesantes que quizás ahora más que nunca se empiecen a utilizar más. Empiezo a pensar un poco la cantidad de gente que está viviendo en el extranjero, la cantidad de argentinos que están frecuentando en el exterior y que a poco quizás empecemos a tener cada vez más de estas temáticas en los juzgados, en las consultas de los particulares y demás. Así que bueno, abrimos un poco el espacio para las consultas, lo pueden escribir por chat. ¿Alguien del auditorio
¿Alguna consulta para hacerle a la doctora? ¿Por allá? ¿No? Un poco, mientras escribe la gente por ahí el chat, se me ocurría mientras vos hablabas algo de lo último que se habló también, en cuanto a esa función de publicidad que también tienen los registros, tanto el civil como de la propiedad automotor y la propiedad inmueble. Eh, ¿Qué sucede en esos casos de esos matrimonios en el extranjero, celebrados en el extranjero, no inscriptos acá, en cuanto a la ponibilidad a terceros adquirentes? Por ejemplo, en un negocio jurídico se vende un automotor. El tercero adquirente tiene la obligación de pedirle el asentimiento conyugal, por ejemplo, para celebrar ese acto en la transferencia de automotor, en el caso que no esté inscripto ese matrimonio celebrado en el extranjero. Bueno, yo creería que sí, y por eso, insisto, aunque no sea obligatoria la inscripción para las partes, resultaría conveniente que así lo hagan, porque, como vos bien dijiste, declara públicamente frente a ellos y frente a todos su estatus de casados. Porque también podría ocurrir que... es decir, a ver, a veces las personas, las propias personas, no por imposibilidad o porque intentan realizar un trámite como ese que yo les contaba de la obra social y allí les dicen, no, este matrimonio no es válido. Ellos mismos creen que su matrimonio no es válido, o no que no es válido, que el solo hecho de haber abandonado ese país extranjero, atrás dejaron esas fronteras, esas vivencias y ese matrimonio. Entonces ellos creen que están en Argentina y no están casados. Y entonces, como vos decís, van a comprar un inmueble y declaran que son solteros. Entonces, todo va bien siempre y cuando luego no te aparezca el otro cónyuge y diga, ah, no, porque la mitad de eso es mío, porque nosotros estamos casados y ese es un bien ganancial. Así que, y esto ha pasado, ¿eh? Y ha pasado, incluso una vez se había presentado un caso de una persona, un matrimonio que se había celebrado en Perú y en Argentina, estos rematrimonios. Y luego ellos se habían divorciado ante la sede peruana, digamos, del primer matrimonio, pero para la ley argentina el matrimonio seguía activo. Entonces se muere uno de los cónyuges y el otro se presenta a pedir la pensión. Pues claro, bueno, ahí no había digamos, una contraparte para oponerse, pero era un fraude a la administración, porque la verdad es que el matrimonio se había extinguido originalmente. Así que yo creo que es de buena práctica. ¿Mm? Pero claro, la prueba del matrimonio en definitiva es una prueba un poco de fe, porque como uno declara su estado civil, y la verdad es que, bueno, claro, uno puede hacer la comprobación en el registro local, pero incluso me podría haber casado en otra provincia o en otro país, y bueno, y eso no figurar aquí. Por eso la recomendación es a todos los efectos, ¿no? Digamos, al interior de la vida de la pareja y también frente a los terceros la inscripción de ese matrimonio. Permiso, me voy a sentar porque veo que están escribiendo en el chat. No, la leo desde el teléfono, no hay problema. Bueno, dale. Dice, un trámite de reconocimiento de sentencia de una adopción realizada en Guinea-Bissau. El juez argentino interveniente en el reconocimiento me solicita el expediente completo porque quiere controlar la legalidad del trámite realizado en África. Ha tenido casos de ese tipo. Bueno, sí, yo en realidad me focalicé en cuestiones que tienen que ver con el matrimonio y el divorcio, porque eran las cuestiones que más interacción, digamos, entre abogados y tribunal había. Ustedes saben que en relación a las sentencias filiatorias, la modernización de los trámites registrales ha hecho que hoy las personas puedan inscribir
las actas de matrimonio, no, de filiación, de nacimiento de los hijos o de filiación adoptiva otorgadas en el extranjero directamente ante la autoridad registral. Uno va con las formalidades extrínsecas y, bueno, legalizado y traducido, el registrador transcribe ese acta por ejemplo, acá adoptiva, que nos comenta Ana Victoria, y bueno, y acto seguido le otorgan el documento de identidad a el niño o los niños, o las niñas. Y bueno, pero hay una cuestión, porque, claro, eso también es como que Ana Victoria me puso ahí el dedo en el kit del problema, porque esa cuestión registral, ¿cómo se compatibiliza con la norma del Código Civil, del Derecho Internacional Privado, del Código Civil y Comercial, el 2637, que dice que tenemos que analizar la validez de esa decisión extranjera, de esa sentencia extranjera que ordena la adopción y que constituye, digamos, en plaza en el estado de hijo adoptivo a este niño en relación a estos padres. Ese trámite no puede ser soslayado y ese reconocimiento, la doctrina internacionalista ha dicho, no es automático, requiere de un trámite judicial. Estimo, no sé si Ana Victoria nos puede aclarar si los jueces de qué jurisdicción son, digamos, que deberían tener por acreditado las cuestiones que pide el 2637. Y el 2637 tiene un régimen especial simplificado de reconocimiento de sentencias de adopción, que exige analizar la jurisdicción del juez que dictó la adopción, con las pautas que el mismo legislador indica, que es que la sentencia provenga del juez del domicilio del adoptado o si proviene de otro juez, por ejemplo, el del domicilio del adoptante, siempre y cuando eso sea porque la jurisdicción del domicilio del adoptado lo requiere. Es decir, la última palabra la tiene la ley del domicilio del adoptado. Si esa legislación te ordena tramitar la adopción ante el juez del domicilio del adoptante, entonces debemos reconocerlas. Y luego, ahí el legislador argentino simplifica porque lo que desea es insertar esa afiliación a través de lo que llama ese método del reconocimiento, que insisto, no es automático, pongo un sello y ya está. Significa evaluar que esa adopción extranjera, que aquí me dicen que es de Esperanza Santa Fe, no vulnera los principios esenciales del orden público argentino que se miran, claro, desde la perspectiva del interés superior del niño. Y la verdad es que la perspectiva del interés superior del niño nos va a obligar a, salvo que exista un acto ilícito, una cosa grave o grosera, emplazar y reconocer esa sentencia extranjera que hace producir efectos extraterritoriales a esa filiación adoptiva generada a la luz del derecho extranjero. A mí me parece que si uno le acredita al juez extranjero la jurisdicción del juez que dictó la decisión, si quieren ir un poco más, dice, quieren chequear si hay vulneraciones de compromisos internacionales. Es que no hay otros parámetros, o sea, él no puede pedir un expediente extranjero porque íntegro, que además ustedes imagínense la situación. Un expediente de, vamos a hacer tranquis, digamos, 200 fojas, 100 fojas, una opción, vamos a poner 100, 100. Usted lo tiene que traer traducido, hoja por hoja, del portugués
al español. Y acá dice que está pidiéndolo por exhorto internacional. Sí, claro, pero hasta que le conteste la autoridad extranjera, porque además justamente con Guinea-Bissau hay un tema muy especial, porque en Guinea-Bissau no hay representación, por ejemplo, consular argentina, que está en Nigeria, ¿m? Y entonces, acá la colega me dirá si a ella ha tenido esta experiencia, entonces hay que hacer toda una triangulación de autoridades y de decir cómo llegamos a ese Estado extranjero. Porque claro, la vía de exhorto internacional a través de la autoridad central funciona de Cancillería a Cancillería. Entonces ahí a veces los que prestan auxilio son las autoridades consulares brasileras que sí tienen consulado allí. Vía Cancillería, luego a Nigeria, claro, y de Nigeria a Guinea-Bissau. Y después el camino de vuelta, y mientras tanto, probablemente los niños se autotramiten el reconocimiento de la adopción, porque mucha paciencia, claro, eso espero que las autoridades de Esperanza tomen estas reflexiones, por supuesto, con mucho respeto. Pero bueno, a veces es muy importante. ¿Saben qué? Yo celebro cuando se discuten temas de derecho internacional privado, porque realmente la vida de la gente hoy es internacional, es de movimiento, es de circulación. Yo hace muchos años que me recibí, ya estoy, sí, bueno, no voy a decir la palabra, pero bueno, tengo muchos años de trayectoria en el tribunal y en la facultad. Pero la verdad es que cuando yo estudiaba esta materia, el comentario entre nosotros, a mí porque me gustaba, pero mis compañeros decían, ¿y para qué vamos a estudiar esto? ¿Cuándo vamos a tener que notificar al extranjero? ¿Cuándo me va a tocar la sentencia de Guinea-Bissau? ¿Cuándo voy a tener un trámite de la adopción internacional? Será una, con suerte, a lo largo de todo mi ejercicio profesional. Y hoy no es así. Mi caso puramente local puede tener un componente extranjero, porque, por ejemplo, se casaron celebraron su matrimonio en el extranjero, o compraron inmueble, o tuvieron un hijo, o trabajó, no sé, trabajó 5 años y ahora se está jubilando y tenemos que ver si esos aportes los podemos computar. Pero bueno, por eso siempre está bueno estos espacios donde podemos ir intercambiando estas reflexiones sobre estas temáticas. Y bueno, Ana eras, ¿no? No, de nada. Espero que te haya servido algunos de estos comentarios. Sí, me imagino que el juez también de Esperanza querrá chequear un poco cómo fue ese procedimiento en extranjero. Por ahí, sí, quizás, o quizás frente al procedimiento hay países que quizás son más laxos en ese sentido de generar una adopción sin ni siquiera un ambiental para ver si de dónde viene o de cuál es el origen del chico. No sé si tendrá competencia para eso el juez de Esperanza en cuanto después del reconocimiento o no, pero también ver aquellos requisitos que se solicitan acá en la legislación nacional. En realidad yo creo que, esto lo digo, lo que pasa es que hace poco tiempo ha habido un caso muy triste que no tiene por qué ser la regla, y entonces a veces uno, por una situación excepcional no deseable, termina tiñendo de sospecha todos otros actos, como en este caso una adopción realizada en un país extranjero, porque no sé si ustedes recordarán, me parece que fue en el 2021, pero bueno, fue 2020 o 2021, que unos niños que habían sido adoptados en Guinea-Bissau, los papás adoptantes se arrepintieron y llevaron a sus hijos y los dejaron en la policía local. Entonces, bueno,
Ustedes imagínense, si fueran el juez que tiene que analizar estas cuestiones, ustedes les podría estar rondando esta situación por la cabeza, pero por eso a lo mejor podría haber chequeado de otros modos. Ahora hay herramientas muy interesantes que hacen a eso que decíamos, que hoy trabajábamos sobre el reconocimiento de sentencias y la cooperación internacional. Entonces, en lugar de hacer todo este proceso, que además el juez de Esperanza se va a tener que poner a mirar todo un expediente extranjero, un proceso foráneo, que tal vez no lo convenza y lo deje más preocupado, no sé, porque a lo mejor no comprende determinadas cuestiones que pueden hacer a la cultura de ese país, como es el caso de Guinea-Bissau, y entonces a lo mejor se hubiera recurrido a otro tipo de herramientas, como por ejemplo las comunicaciones judiciales directas, esta posibilidad de contactarse los jueces, o sea, el juez que está interviniendo en este caso, con el juez extranjero que dictó la adopción. Esto, por supuesto, no es una charla o sea, que estábamos mientras nos tomamos un cafecito cada uno en su público despacho, no, en el marco del proceso, con debida participación de las partes, recurriendo a los auxilios, o sea, hay una red internacional de jueces que podrían prestar colaboración en este caso, aunque ¿saben cuál es el problema? Que como la República Argentina no admite las adopciones internacionales, entonces después pasa esto, nos quedamos afuera de la cooperación que pueden brindar los instrumentos internacionales, o quedamos con situaciones así, medio que probablemente si a lo mejor ese juez hubiera intervenido, el juez en este caso, estamos focalizando en el caso de la colega que consulta, pero podría ser cualquier otro. A veces yo tramité una adopción acá en el Tribunal Colegiado de Familia, número 7, donde la jueza de trámite intervino desde el comienzo de la adopción para otorgar o reconocer, digamos, la idoneidad de los adoptantes. Luego eso lo presentamos en el Estado extranjero, y cuando el juez extranjero decidió, bueno, el juez extranjero no, sería el organismo de niñez de ese país extranjero, entonces, no quiero hablar, digamos, revelar la identidad de las partes porque el proceso todavía está en trámite, pero cuando ese país lo citó a los postulantes, a los pretensos adoptantes, y dijo que había un niño para esta familia, o sea, porque podía ser alojado en su familia. Los padres aceptaron y la autoridad extranjera nos pidió un compromiso de la autoridad argentina, y la jueza así lo hizo. La jueza dijo en su decisión, y me decía, yo no puedo decir esto. Bueno, diga lo más que puede. Le decía yo, diga lo más que puede, porque si no la adopción no se concreta. Y la jueza dijo que reconocía a estas personas que eran idóneas para adoptar a este niño en concreto, y se comprometía a realizar el seguimiento posterior de la adopción. Por eso el Código Civil y Comercial tenía una norma que decía esto, que los jueces debían prestar, los jueces argentinos debían prestar cooperación. Si esa norma estuviera, hoy esta colega no tendría este problema, porque el juez local hubiera estado interviniendo desde el comienzo del trámite de adopción. Pero probablemente yo creo que la desconfianza o el temor que puede tener el magistrado a lo mejor tiene que ver con estos casos o este caso poco feliz. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda?
fíjate que por eso comenzamos este intercambio de ideas con esa filmina que decía el desafío del derecho internacional privado actual, porque la cosa ahora es el movimiento, es la dinámica. Entonces las autoridades deberían cooperar entre sí, y sobre todo las autoridades europeas que hasta tienen un espacio de cooperación simplificado en el ámbito de la Unión, donde muchas de las cuestiones que nosotros decimos que cumpla este requisito, que acredite esto otro, que acompañe tal documento, en Europa no se verifica, porque tienen el espacio integrado donde ellos bregan, digamos, por la famosa quinta libertad de la integración, la libertad, la libre circulación de los documentos y decisiones extranjeras. Pero bueno, ahí habría que gestionar se me ocurre, ante la Cancillería. El problema también es que Dios está en todas partes, pero vieron que tiene su centro en Buenos Aires, entonces hay que ir nosotros estamos en Rosario, tenemos que ir a la Cancillería, pedirles. A veces la Cancillería te responde, no, pero me lo tiene que pedir el juez. Entonces vos tenés que pedirle acá al juez que te haga un oficio para que vaya a la Cancillería, para que la Cancillería pregunte, para que después te responda, y vos le volvés a pedir, y así. Ah. Oh. Ah. Mira. A someterse. Bueno, en la próxima convocatoria nos contás No, pensemos que va a ser el resultado. Bueno, agradecemos a todos por la presencia, la participación, a Andrea por la predisposición, que te quedaste a responder todas las preguntas. Aparte, estos temas son complejos, ¿no? Que te preguntan algo, no, rebuscado, ¿viste? Te dejan pensando en el sentido de que las soluciones son múltiples, todas las campanas tienen sus voces. Y la verdad que qué bueno que también surgieron otros temas, como estos de adopción, el reconocimiento de la filiación, porque la verdad que es un universo un poco, no digo inabarcable, pero bueno, bien amplio, digamos. Entonces está bueno que hayamos podido completar la charla, vamos a decirlo así, con todos estos ricos aportes de los asistentes del Zoom y de ustedes los que están aquí en esta sala. Así que la agradecida soy yo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Lo último para decirles, esta charla está grabada, va a ser subida al canal del Colegio de Abogados, así que la van a poder repasar por ahí, igual que todas las actividades que hagamos de las comisiones. Muchas gracias.